Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Y antes de iniciar, un saludo a todos los que nos ven en plataformas digitales, en YouTube, a mi amigo Oscar Villamizar, a mi tocayo, que ayer tuvimos una pequeña conversación y quedó de ver la prédica. Un saludo especial y un saludo a todos ellos. Espero que Dios les hable esta mañana. El 13 de octubre de 1972, un avión que transportaba a un equipo de rugby uruguayo se estrelló en las cordilleras de los Andes. Los sobrevivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya pasaron 71 noches en la cordillera de los Andes, en un sitio que se llamaba el Glaciar de las Lágrimas. Bonito lugar para accidentarse. Bueno, yo creo que no hay ningún lugar bonito para accidentarse, ¿verdad? El Glaciar de las Lágrimas. Pasaron 71 noches antes de ser rescatados. Los sobrevivientes enfrentaron temperaturas extremas, avalanchas, escasez total de alimentos. 2 de ellos caminaron durante 10 días a través de la cordillera para buscar ayuda, lo que permitió su rescate el 22 de diciembre de 1972. 71 noches en la montaña hasta que fueron encontrados y rescatados. Imagínense esa escena: heridos, muertos, hambre extrema, temperaturas bajo cero, rodeados solo de nieve. Miraban para allá nieve, por donde podían mirar nieve, sin posibilidad humana de salir con vida de allí. La noche, obviamente, en esas montañas no era una noche normal. Fueron 71 noches terroríficas. Cada noche parecía tener la última palabra sobre ellos. Cada vez que caía el sol, la oscuridad traía una pregunta absolutamente brutal: ¿llegaremos vivos a la mañana? Hubo momentos en que algunos pensaron que todo había terminado. La montaña les gritaba: esta noche sí los vamos a vencer. Pero pasó algo extraordinario. Ese pequeño grupo que no decidió rendirse, que caminaron, que resistieron la noche, que soportaron el frío, que pelearon contra el miedo, cuando todo parecía imposible, caminaron hasta encontrar rescate. Lo que vivieron fue absolutamente real. La noche fue real. El dolor que ellos vivieron fue un dolor real. La caída que tuvieron fue una caída real. Pero saben, la noche no los venció. La noche no los venció. Y mientras preparaba este mensaje sentado a la mesa, ¿quiénes están siguiendo la lectura de Sentados a la Mesa? Alcen la mano. ¿Quiénes más? Bueno, los que no, los animo. Es una bendición leer la Biblia y tenemos la meta de leer el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios hasta que llegue diciembre. Ha sido una absoluta bendición. Y al final hay una frasecita que dice algo así como: si se te pasó o no pudiste leer, sigue, que no pasó nada. El pasado pisado, no te pongas a desatrasarte. Así que los invito a partir de mañana a empezar a leer a la mesa. Entonces, mientras yo preparaba este mensaje sentado a la mesa, estaba leyendo el pasaje cuando Pedro negó a Jesús. Y me pregunté por qué Pedro, el gran apóstol Pedro, negó a Jesús. Y pensé que Pedro tuvo una noche como la que tuvieron estos jugadores de rugby. Una noche terrorífica. No fue una noche en la montaña, no fue una noche en la nieve, fue una noche en el patio del sumo sacerdote.
No fue frío físico solamente, fue un frío más intenso, fue un frío interior, fue un frío del alma. Pedro vivió una noche de miedo. Pedro vivió una noche de presión. Pedro vivió una noche de fracaso. Pedro vivió una noche de lágrimas amargas. El gran apóstol Pedro pensó que esa noche lo iba a definir para siempre. Pero gracias a Cristo, esa noche no lo venció. Y hoy quiero decirles algo. Si Cristo resucitó, tu noche tampoco tiene la última palabra. Porque aquí podemos estar muy guapos, muy bien vestidos, muy sonrientes, pero todos acá alguna vez hemos pasado una noche, y una noche muy oscura, o han sido varias, han sido muchas, o en este momento estamos pasando nuestra peor noche. Pero yo quiero decirles algo: esa noche no nos vencerá si Cristo resucitó. Porque hay noches que parecen una tumba. Hay noches que parecen que uno no puede salir de ahí. Pero cuando Cristo está en la historia, termina siendo una gran victoria. Y por eso la enseñanza se llama La noche que no me venció. Y la puede decir conmigo, por favor. No nos dé pena, estamos aquí en confianza, ¿cierto? Digámoslo en voz alta juntos. La noche que no me... Vamos a repetirlo a la cuenta de 3, ¿les parece? 1, 2, 3. La noche que no me venció, en primera persona, que no me venció a mí. Y miremos la historia que está en Lucas 22, versículos 54 al 62, en la Nueva Traducción Viviente. Por favor, búsquenla, va a salir en las pantallas también. Lucas, ¿quién sabe qué hacía Lucas? Lucas era colega de nosotros, sí. Acá hay varios médicos, era colega mío. Lucas capítulo 22, 54, 62. Y la Biblia dice: entonces lo arrestaron y lo llevaron a Jesús, ¿no? Entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió cerquita, dice la Biblia, ¿no? No. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro, ¿qué hizo? Se sumó a ese grupo que estaba alrededor de esa fogata. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Mira al del lado fijamente, por favor, así mírelo fijamente. La sirvienta comenzó a mirarlo fijamente hasta que por fin se animó y dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. Inmediatamente Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos, porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Hoy no vamos a hablar simplemente de Pedro, porque hoy Pedro no solo es un personaje bíblico. Pedro es el espejo de usted
y un espejo mío. Pedro es el espejo de un cristiano apasionado como usted o como yo, que ama a Dios, que promete: yo sí me voy a unir al grupo, que promete: yo sí voy a ir a Youth, que promete: yo sí voy a servir, que promete: yo sí voy a leer a la mesa, yo sí voy a leer la Biblia, que promete mucho. Un cristiano que siente intensamente, un cristiano que viene y adora con toda pasión, pero que en un momento de presión puede caer. Y Pedro, el gran apóstol Pedro, cedió ante la presión. Y quiero decirles que Pedro no era cualquier personaje de la Biblia. Pedro no era cualquier personaje de relleno de la Biblia. Pedro, si me permiten la palabra, Pedro era un general de Dios. Pedro era un general de los cielos. Era parte del círculo íntimo de Jesús, de los más íntimos de Jesús, que pasó más tiempo, más cercano, que más lo escuchó, que más olió su olor, que más escuchó sus palabras. Ese era Pedro. Fue testigo de milagros presencialmente. Fue un líder muy influyente entre los 12. Él hablaba y los 12 le hacían caso. Pedro no era cualquier personaje de la Biblia. Pedro caminó sobre el agua. Pedro vio la gloria en el momento de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Pedro prometió morir con Jesús. Y aún así, este personaje que les estoy describiendo cedió ante la presión y negó a Jesús 3 veces. Ese mismo hombre que habló con revelación cuando dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ese mismo hombre cayó por presión. Una pregunta cabe acá: ¿será que nosotros somos susceptibles de caer ante la presión? No tiene que responderla, por lo menos en voz alta. Si el gran apóstol Pedro se dio a la presión, ¿cuánto más yo, Oscar Javier Mendoza, no puedo caer en un momento de presión? ¿Y cuántas veces a nosotros en el pasado la presión nos ha llevado a caer? La presión de encajar en un grupo o cumplir estándares de belleza o comportamiento. Eso es una gran presión. Caber en este grupo. No quiero que me saquen de este grupo. Quiero parecerme a los de este grupo. Quiero encajar en estos estándares de belleza. Eso es una gran presión. O la presión que provoca el exceso de trabajo, la gran carga laboral, que a veces nos hace hacer atajos o tomar atajos para cumplir con nuestro trabajo, siendo deshonestos. O la presión académica de la universidad, otra vez parciales. O la presión por cumplir las expectativas de nuestros padres, que pensamos a veces que nuestros papás tienen una expectativa muy alta de nosotros y eso genera mucha presión. O la presión familiar, la presión de un matrimonio que son más peleas y desacuerdos que alegrías. La presión de una familia disfuncional, pero realmente disfuncional. Problemas financieros, deudas, inseguridad económica. La presión de las enfermedades. Y la presión de la muerte. De la muerte de un ser querido que pensamos que siempre iba a estar con nosotros. Que el Señor guarde. Por favor, cierre sus ojos, por favor. Te pedimos, Espíritu Santo, donde se encuentre nuestro amado pastor Sergio, la pastora Laura y su familia. Te pido, Espíritu Santo, sé su consolador. Ningún humano, ninguna persona les puede dar un abrazo como tú se los podrías dar. Ningún humano, ninguna persona podría dar una palabra como tú se la puedes hacer entender en este momento.
Y yo te pido que en este momento de presión, Señor, tú seas abrazándolos, seas tú sosteniéndolos, seas tú llenándolos, que cuando se quiebren seas tú reconstruyendo. Yo te lo pido, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces esa presión se ha convertido en nuestra peor noche? Y esa noche nos ha hecho reaccionar con silencios, con miedo, con tibieza. Nuestra fe empieza como a apagarse, como a flaquear. Y terminamos negando al Señor. Y algunos terminan negando todo lo que tenga que ver con Dios. Pero yo tengo una noticia esta mañana. Préstenme atención acá. Yo tengo una noticia esta mañana. La presión puede ser muy fuerte, pero escúchenme esto: la historia no termina en la caída. Dígale al del lado: la historia no termina en la caída. Termina en el justo momento donde el Cristo resucitado restaura al que lloró amargamente. Ahí termina la historia. La historia no termina cuando caemos. La historia termina cuando el Cristo resucitado restaura al que lloró amargamente. Pedro estaba en una situación de altísimo estrés. Habían capturado a Jesús, lo tenían reducido, estaba siendo interrogado y estaban pidiendo su muerte. Era de noche, estaba oscuro, iluminado por fuegos y antorchas que habían encendido los enemigos. Hacía mucho frío, tanto que Pedro se acercó a la fogata para calentarse. Y ahí, en ese fuego enemigo, fue reconocido como seguidor de Jesús. Y pensemos un momento, la situación no era nada fácil. ¿Por qué? Para Pedro, porque a veces podemos decir: Pedro, ¿por qué negó a Jesús? Pero la situación no era nada sencilla para él. No era una situación nada fácil para él. Jesús estaba capturado, estaba siendo maltratado, Jesús estaba siendo interrogado y estaba corriendo peligro la vida de Jesús. Entonces la situación de Pedro era la misma. Su propia libertad y su propia vida estaba en riesgo. Y en medio de esas circunstancias tan intensas, quiero que miremos dos puntos claves que llevaron a Pedro a ceder ante la presión, y que sería bueno que nosotros los anotáramos y nos los lleváramos a la casa y los estudiáramos, para que sean 2 puntos menos, o más bien 2 puntos a favor, que nos ayuden a evitar caer en un momento de presión. ¿Les interesa saber cuáles fueron los 2 puntos? ¿Sí? ¿Les interesa saber? El primero fue el estruendo del ego. Porque, mis queridos, la caída no comienza con la noche. La caída no comienza con la presión. La caída comienza cuando dejamos de depender de Cristo. Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no. Y no lo decía por maldad, ni era mentira. Él lo creía de verdad, era su convicción. Y ese era el problema. Cuando Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no, él lo hacía desde su confianza desmedida en sí mismo. Y aquí nace la caída. La negación no comienza en el patio del sumo sacerdote. La caída de Pedro comenzó atrás, en Getsemaní. ¿Recuerdan? Mientras Jesús oraba, ¿recuerdan qué hacía Pedro? Pedro dormía.
Y obvio, no, Pedro no es el malo de la historia, porque hay que meterse en las circunstancias. Jesús estaba orando en Getsemaní. Él sabía lo que iba a vivir, él sabía lo que iba a pasar, él sabía el sufrimiento que iba a tener, los maltratos que iba a tener. Por eso no podía dormir, estaba orando intensamente. Era una noche fuerte para Jesús, pero Pedro no lo entendía así. Pedro no dimensionaba, ni siquiera sabía qué era lo que iba a pasar en realidad, aunque Jesús se lo había dicho muchas veces. Jesús, mientras oraba, Pedro dormía. Y quiero decirles algo: la crisis nunca revela algo nuevo, solo expone lo que no fortalecimos en secreto. La crisis jamás expone algo nuevo de nosotros. La crisis solo expone lo que nosotros no fortalecimos en el secreto, en nuestra intimidad con Dios. Pedro estaba cansado esa noche, estaba cansado. Era la noche de Pascua, habían pasado derecho, habían ido a orar. Y eso me dejó a mí una gran enseñanza. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que cuidar nuestro descanso, tenemos que tomar tiempo para desconectarnos, tenemos que tomar tiempo de vacaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, solos. Tenemos que tomar tiempo con nuestros hijos, con nuestra familia, pero tenemos que sacar el tiempo para descansar. Pedro había pasado y no tuvo tiempo, estaba tan cansado que no tuvo tiempo de orar. 1000 veces me ha pasado a mí. Yo creo que solo a mí, no 1000, no, 2 millones de veces el sueño me ha vencido y no he podido levantarme a orar, a leer la Biblia. Me he quedado dormido leyendo la Biblia. Eso solo me pasa a mí, ¿cierto? Empiezo a leer y he madrugado todos los días y he trabajado hasta tarde, no he dormido bien. Pedro dormía. Y la crisis nunca revela algo nuevo, solo expone lo que nosotros no fortalecimos en secreto. Muchos queremos vencer las tentaciones, pero no tenemos una vida de oración. ¿De qué nos vamos a alimentar? Muchos queremos resistir la presión, pero no tenemos intimidad con Dios. Muchos queremos mantenernos firmes, pero nuestra fuerza depende de nuestro ánimo y no del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí aman a Cristo de verdad, verdad, verdad? Por favor, alcen su mano. ¿Cuántos aman a Cristo pero de verdad? Gracias. Aquí si no vayan a alzar la mano. ¿Y cuántos acá en algún momento comenzaron a confiar más en su experiencia, en sus capacidades, en su ministerio, en su trayectoria, en su conocimiento, que en ese Cristo que aman? Empezaron a confiar más en todo, más que en la gracia diaria de Dios. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la autosuficiencia espiritual es el prólogo silencioso de las más grandes y estrepitosas caídas. Todo pastor, todo líder, todo cristiano debe cuidarse mucho de creerse autosuficiente. Podemos ser doctores, postdoctores, lo que sea que seamos. Tenemos que cuidarnos de creernos autosuficientes. Hay una verdad muy poderosa. Mientras Pedro descansaba en sus fuerzas y estaba cerquita de Jesús, pero él descansaba en sus fuerzas, estaba tan cerca de Jesús y descansando tanto en sus fuerzas que le quitó la oreja a un soldado cuando fueron a capturar a Jesús. Pero mientras Pedro descansaba en sus fuerzas, Jesús ya estaba pensando en la cruz que lo levantaría de su fracaso. Mientras usted y yo confiamos en nuestras fuerzas, Jesús murió en la cruz por causa de nuestros fracasos, de nuestro pecado. Y el segundo error de Pedro, el fuego equivocado. La Biblia dice: Pedro lo seguía de lejos. Y esta es la frase, no sé, más importante, más impactante de este texto.
Porque dice que Pedro no se fue totalmente, aparecía en la escena. Pedro pudo haber huido, irse lejos, pero Pedro había algo que lo mantenía ahí. Pero tampoco estaba cerca, ni lejos ni cerca. Y tal vez hay personas aquí que no han dejado a Cristo del todo, pero lo estamos siguiendo de lejos, viniendo a la reunión, pero por obligación, por cumplir, porque si no me echan cantaleta. Viniendo a la reunión pensando en el almuerzo. O servimos pero sin fuego. Cantamos porque la alabanza es muy buena, entonces cantamos y me hace sentir cosas, pero todo de lejitos. El problema es que cuando seguimos a Jesús de lejos, terminamos calentándonos donde Él no está. Pedro terminó calentándose en el fuego de los enemigos, porque todo corazón que deja el fuego del altar buscará calor en otro lado. Nuestro corazón no está hecho para la frialdad. Nuestro corazón está hecho para sentir. Nuestro corazón está hecho para las emociones. Nuestro corazón está hecho para eso. No está hecho para la frialdad. Y por eso cuando nos alejamos del calor del Señor, vamos a buscar calor en cualquier otro lado. El alcohol, las drogas, lo que sea, la fornicación, lo que sea. Vamos a buscar calor donde nos acepten. En cualquier sitio vamos a buscar calor. El problema es que ese otro sitio, si nosotros no nos estamos abrigando en el lugar correcto, ese otro sitio es el terreno perfecto para que crezca el miedo. Y Pedro negó a Jesús porque tuvo miedo, y era un miedo profundo a sufrir el mismo destino de Jesús. Pedro juró morir por Jesús, como lo había dicho ahorita, pero en ese momento crítico, un instinto de supervivencia se impuso sobre su lealtad, llevándolo a negar su identidad. Este momento, mis queridos, escúchenme bien, representó el quebrantamiento de su orgullo, pues él creía ingenuamente que su propia fuerza lo iba a salvar, que su valentía era suficiente para mantenerse fiel a Dios, olvidando algo muy importante, que la verdadera fortaleza viene de la oración y de la dependencia espiritual. Se lo puede decir por favor al que tiene al lado, se lo puede decir así con mucha ternura y con mucho amor. ¿Sabes algo? Dile, ¿sabes algo? La verdadera fortaleza viene de la oración y de la dependencia espiritual. Usted puede darle un aplauso al Señor por eso, por favor, pero un aplauso bien fuerte a Dios. La verdadera fortaleza viene de la oración y de la dependencia espiritual. Son 33 minutos, ya vamos terminando, más o menos 33. Pero mientras Pedro decía, no lo conozco, Cristo avanzaba hacia la cruz diciendo, yo sí te conozco y moriré por ti. Así nosotros nos alejemos lo más que podamos y digamos yo no lo conozco, o neguemos, reneguemos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros hechos, neguemos o reneguemos de Jesús, Él siempre va a decir, yo sí te conozco y morí por ti. Cuando tú estás lejos, Dios te está diciendo, yo quiero estar cerquita de ti. Escuchen algo, Jesús jamás se aleja. Eso es evangelio. Jesús jamás retrocede cuando nosotros retrocedemos. Él no se aleja cuando nosotros nos alejamos. Podemos ser lo que seamos. Eso es evangelio. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por eso, porque es que ustedes no me conocieron antes. Y yo decía a los chicos de Jude en una prédica, los papás tuvimos una vida antes de nuestros hijos, y mis hijos no me conocieron. Ellos no sabían quién era yo. Pero yo estoy seguro que muchos de los que están acá, muchos, Santiago que es mi amigo, Carlitos, el otro, todos, yo estoy seguro que ustedes me hubiesen conocido antes.
y me ven pasar y se voltean o se pasan por otro lado. No les hubiese gustado ser amigo mío. Yo era una persona muy llena de orgullo. Miraba mal a todo el mundo. Nadie me daba yo estudiaba en la Universidad de Antioquia. Estudiaba medicina. Pertenecía a un grupo élite de la universidad. Un compañero de ese grupo élite de la universidad es profesor titular de oftalmología en Harvard hoy día. Entonces a mí nadie me llegaba. No hubiesen querido ser mis amigos. Pero gracias al Evangelio, gracias a Dios, que Jesús no es así. Gracias a Dios, porque un día me invitaron a la iglesia y me invitaron engañado, entre otras cosas, porque me invitaron a comer. Y la persona que me invitó come muy bien, y yo dije, uy, va a meter una comilona esa noche. Y la dirección que me dio era la iglesia. Y cuando yo miro eso, yo digo, mucho que vino. Y me tenían puesto de primero, aquí donde está Wilmer. Y el pastor empezó a predicar, y el pastor empezó a predicar con una frase de Mafalda. Y decía que Mafalda, la mamá de Mafalda, iba a dejar a Mafalda sola. Y le dijo: Mafalda, no le vayas a abrir la puerta a nadie. Y dio 2 pasos más y dijo: Mafalda, no le vayas a abrir la puerta a nadie. Y dio 2 pasos más y dijo: Mafalda, no le vayas a abrir la puerta a nadie. Y Mafalda sacó la cabeza y dijo: mamá, ¿y si la felicidad toca mi puerta, no le abriré? Y a mí eso me enganchó. Era una persona muy orgullosa, pero tan infeliz. Era una persona muy orgullosa, pero tan vacía. Así ya tenía muchos amigos. Ceci, tápate los oídos. Tenía novias, amigas, pero era tan vacío, tan vacío, tan vacío y tan triste, que yo dije: la felicidad toca mi puerta. Y recuerdo que el pastor empezó a predicar sobre los héroes de la fe, y llegó un momento donde yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y no paraba de llorar. Y yo decía: esto está muy lleno, ¿yo cómo voy a llorar? Esto hay mucha gente. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y el llanto me llevó a arrodillarme. Y yo me arrodillé así en el piso y lloraba y lloraba y lloraba, y no podía parar de llorar. Y eso es evangelio. En ese momento Jesús, que nunca se fue, que nunca retrocedió, que nunca se alejó, estaba tan cerquita de mí, con sus brazos abiertos, listo para abrazarme. Y yo sentí en ese momento como el Señor Jesús cogió mi corazón y lo volteó y empezó a vaciarlo. Y entre vaciaba, yo lloraba y lloraba y lloraba. Y después que mi corazón quedó vacío, Él empezó a limpiarlo y a restaurarlo de muchas heridas que tenía. Y empezó a limpiarlo y lo volvió a poner en su lugar y empezó a llenarlo. Y yo seguí llorando, pero era un llanto tan diferente. Era un llanto de una alegría tan profunda. Era un llanto indescriptible. Solo sé que cuando yo me paré de ahí, ya habían recogido todas las sillas, ya se había ido todo el mundo, ya habían recogido todos los instrumentos. Solo estaban los 2 pastores esperándome. Y solo sé que cuando yo me levanté de ahí, se levantó un Oscar diferente. No me gustaban los perros y me empezaron a gustar los perros. Todo era diferente. Porque ese es el evangelio. Porque por más que querramos alejarnos, Jesús jamás se va a alejar. Y esa es la invitación esta noche: abriguémonos en el fuego correcto. Porque cuando te acercas vas a encontrar una mirada, una mirada, una mirada. Por favor, cierre sus ojos y escuchemos esta última parte con los ojos cerrados. Porque cuando tú te acercas, vas a ver una mirada, una mirada, una mirada. No juzgándote, no reprochándote, no culpándote. Vas a encontrar una mirada que restaura. Porque la caída no es el final. Queridos, ahí con tus ojos cerrados, escucha esto. Cristo todavía te mira con gracia. Y si fallaste, si has fallado
mira, Cristo te mira con gracia. Y te doy una noticia: hoy todavía nos mira con gracia. El pasaje dice: el Señor, volviéndose, miró a Pedro. Y no fue una mirada de rechazo, fue una mirada que quebró su corazón. Y Pedro lloró amargamente, no con lágrimas de destrucción, sino con lágrimas que fueron el inicio de la restauración. Mis queridos, hay lágrimas que nacen de culpa, pero hay lágrimas que nacen de convicción. Y estas eran unas lágrimas que brotaban de profundo arrepentimiento. Porque Pedro entendió algo: le fallé al maestro que nunca me falló. Y si tú le has fallado al Señor, podrías decir eso. Para ti lo podrías decir: Señor, te fallé cuando tú nunca me has fallado. Te fallé cuando tú nunca me has fallado. Te fallé cuando tú nunca me has fallado. Y cuando el alma se rompe delante de Cristo, la gracia comienza a reconstruir. Y cuando el alma se rompe delante de Cristo, la gracia comienza a reconstruir. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia a los quebrantados. Dios no desprecia a los quebrantados de corazón. ¿Saben qué hace Dios? Mantenga sus ojos cerrados. ¿Saben qué hace Dios? Dios los transforma en vasos restaurados y útiles. Oh, Kabashika Baika. Gracias, Señor, porque no desecha a los quebrantados de corazón. Gracias, Señor, porque no nos botas como un vaso que ya se usó, sino que nos restauras y nos vuelves vasos útiles. Pueden abrir sus ojos un minutico. Pero saben, no todo termina ahí. La historia sigue y tiene un final pero tan espectacular. Y ese final está en Juan 21. Y quiero que lo miremos y anótenlo por ahí para que lo revisen. Juan 21, versículos 15 al 17. Esta historia tiene un final tan espectacular. Porque ese Juan 21 es la escena más hermosa de esta historia. Y ahorita al final vamos a cantar Yeshua, para que la cantemos juntos, que ese es el Jesús del que nos está hablando la Biblia. Y Juan 21 es un cierre espectacular. La Biblia dice: después del desayuno, en ese momento Jesús ya había resucitado. La cruz no había podido con él. Él había vencido la muerte. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Pero este Pedro era un Pedro diferente. Era un Pedro que tenía su corazón quebrantado. Tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Versículo 17, le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta mis ovejas. El Cristo resucitado busca a Pedro
El Cristo resucitado busca a Pedro. No lo mandó a llamar con alguien. Venga, llámenme a Pedro, búsquenme a Pedro. El Cristo resucitado busca a Pedro. El Señor va y lo busca. La última vez que lo había visto, a Pedro vio un hombre quebrantado y arrepentido, hecho un mar de lágrimas, y Jesús no lo quería dejar así, así que fue y lo buscó. No lo quería despreciar, no lo quería reemplazar, no lo quería exponer, no lo quería avergonzar. Simplemente lo busca para tenerlo cerca, para decirle 3 veces negó. 3 veces te pregunto, ¿me amas? No era castigo, era restauración. Escuchen esto. Cada vez que le preguntó, ¿me amas?, cada pregunta arrancaba una capa de vergüenza. Cada respuesta sanaba una herida. Cada palabra devolvía propósito. La cruz, mis queridos, la cruz pagó por su negación, por su caída, pero la resurrección restauró su llamado. Donde hubo caída, Cristo puso gracia. Donde hubo caída, Dios puso gracia. Donde hubo lágrimas, Cristo puso sanidad. Donde hubo vergüenza, Cristo puso llamado, propósito. ¿Ustedes se imaginan donde Jesús no hubiese resucitado? Piénsenlo por un minuto. ¿Cómo hubiese quedado Pedro? Con un corazón destrozado, sintiéndose el más vil del mundo. Pero Cristo resucitó. Y ahí hubo restauración. Y eso es lo importante y lo vital para usted y para mí hoy. Entender que no solo Cristo murió en la cruz por ti y por mí a causa de nuestros pecados, sino que Él resucitó al tercer día y subió al cielo, está sentado a la diestra, donde gobierna desde los cielos y donde volverá, y lo volveremos a ver con nuestros ojos. Y eso es supremamente importante en la vida, porque imagínense si Jesús no hubiese resucitado. La noche no fue el final de Pedro, porque la tumba no fue el final de Cristo. Y esa noche no te va a vencer, mi querido. La tumba no es el final. La noche no es tu final. Hubo restauración para Pedro porque hubo resurrección y Cristo resucitó. Y si Cristo venció la tumba, también puede vencer tu culpa, tu vergüenza, tu noche, tu fracaso. Y por eso te digo, tu noche no te vencerá. Tu noche no te vencerá. Tu noche no te vencerá. No dependas de ti, no seas autosuficiente. No te calientes con el fuego equivocado. Tu noche no te vencerá. Aleluya. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.